Adelante, Marcelino. Gracias, hermanito. Nos ponemos a las manos de la triple presencia y de su sangre para recibir sus energías. Infinito Padre, divinos ajustadores, infinito Hijo, divino Espíritu de la verdad que nos cubre en Micael, en Jesús. Espíritu infinito, Madre divina, hija creativa, espíritus ayudantes de la mente que fluyen desde el vientre materno con sus 7 espíritus y su fuerza cooperativa del Espíritu Santo. Hermanos mayores que nos acompañen. Nos unimos a todos los miembros del universo de este planeta, de las personas que están acá, nuestros familiares, quienes se integren más adelante, para darle gracias nuevamente. Gracias por todo aquello que nos parece agradable y gracias por lo que nos parece desagradable, porque eso que nos parece desagradable nos impulsa a cooperar. Aquello que no podemos resolver nos impulsa humildemente a depender de usted y a acudir a usted. Que cada día, Señor, rindamos ese culto, rindamos esa adoración a su presencia con nuestro anhelo de servicio, con nuestro anhelo de valores. Ponemos en sus manos a todos los miembros de todas las naciones de Urantia, de manera muy especial a nuestro Ecuador, por esta situación tan tensa que está viviendo, y por supuesto a los demás países como Colombia, como Venezuela y como tantos otros que están tan afectados por esta injusticia de sus líderes y de los liderizados que también de alguna manera cooperamos en mayor o menor grado para estas injusticias. Gracias por esa salud que le da a todos y que nos da a cada uno de nosotros, que podamos tener la fe de superarlas en el anhelo de colocarlas a su servicio. Ponemos en sus manos, Señor, este día de hoy para obtener el máximo beneficio del compartir e irradiarlo a nuestros semejantes. Y todo lo anhelamos en el nombre de Micael y Jesús. Así es, así será. Amén. 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 Bueno, damos la bienvenida a nuestros queridos hermanos, nuestro querido Marcelino, nuestro facilitador desde Mérida, Venezuela, a nuestra querida asesora ingeniera desde Houston, Lucy, a Octavio desde México, a nuestro querido, el niño del grupo, a nuestro querido José Niño aquí en Bogotá y César desde Agua Azul, Casanare. ¿Qué más nos acompaña? Y Octavio, ya lo nombré. Bueno, hoy es un día que queremos... Señora. ¿Quién más nos acompaña hoy? A ver, explícalo. ¿El homenajeado? A ver. Hoy estamos de celebración porque tenemos aquí a nuestro querido Josué Ben José. Ahí lo ven a mi espalda, sí, ahí está a mi espalda. Hoy es un día especial, ya que el lunes 21 de agosto, vamos a celebrar nuestro aniversario, el cumpleaños 2029 de nuestro querido padre y hermano Josué, que nuestros facilitadores nos ayuden a explicarnos qué fue lo que sucedió, realmente cuándo fue las fechas que Jesús nació, cómo sucedió, bueno, en fin, todas las preguntas que podamos hacerle a nuestros queridos facilitadores. Así que bienvenidos a este Sábado Azul. Y Marcelino, ¿nos puedes hacer una pequeña entrada de qué pasó en el año 7 antes de Jesucristo con el nacimiento de nuestro padre y hermano? Adelante, Marcelino. Gracias, hermanito. Gracias. Un gran saludo para nuevamente para quienes están acá y por supuesto quienes nos escuchan y nos escucharán. Sí, hermanito, no existe año cero, no existe año cero. Existe año -1 y luego pasa al año 1. Entonces,
no olvidemos que probablemente es lo que más o menos tengo entendido, cualquier aspecto que de alguna u otra manera se pueda cooperar acá para completar con toda la confianza, que hay datos históricos que de momento pudieran ser exactos, otros no tan exactos. Pero más o menos de acuerdo a lo que se tiene es que en vista de todo el proceso que vivió el cristianismo primitivo, luego de todas estas situaciones de mártires cristianos y todo lo demás, una acción extraordinaria de los griegos y de todos los miembros que se iban convirtiendo al cristianismo, hizo posible la conversión de Constantino, el emperador romano, y luego parece ser que de acuerdo a estas circunstancias se intentó averiguar la fecha más o menos cercana o la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Parece que la persona que se colocó o las personas que se colocaron en investigación, pues había un dato interesante, creo que en el Evangelio de Lucas, que es que se comenta que tenía como 30 años, más unos 3 años de predicación, por eso viene el número 33. Pero no fue así. Hubo un error de varios años. Luego, en los últimos tiempos, se confirmó la muerte de Herodes Herodes el Grande, en el año -4, es decir, el año 4 antes de esta era cristiana, y no podía ser que un fallecido persiguiera a un niño. Entonces, por esa razón, una Biblia, por cierto, yo tengo, que dice año -7, año -8, que eran 6 años de diferencia aproximadamente, y por eso el nacimiento del maestro pues se da en el año -7. De manera que a cada uno de estos años de nuestro calendario gregoriano hay que sumarle siempre 6 para obtener la cantidad de años desde el nacimiento de Josué ben José. Entonces, él nace, tal como dicen los reveladores, en el año, el 21 de agosto del año -7, y muere el viernes 7 de abril del año 30. De manera, pues, de que no se le pueden sumar 6 años. ¿Por qué? Porque del 21 de agosto del -7 al final de ese año son 3 meses y pico, y él muere también desde enero a abril, pues 4 meses y algo más quizás. Entonces, dije lo contrario, 4 meses y pico en el caso del -7 al, al, al año 0, que no existe como tal, y del año 0 a la muerte de Jesús, algo más de 3 años, de manera que él muere, Jesús muere a los 35 años, 7 meses de edad, que es el tiempo de Micael de Nevadón en la tierra. Entonces, no sé si hay alguna pregunta adicional, con toda confianza se puede hacer. Sí, César tiene una pregunta en el chat, Wilson. Wilson. Marcelino, tiene una pregunta César, dice, ¿me escuchas? Sí, sí te escuchamos. Dice César, dice, lleva algún tiempo leyendo el libro, pregunta, ya que nunca demostró ser lo que significa Cristo para los judíos, ¿es correcto llamarlo Jesucristo? Claro, claro, Marcelino. por supuesto, César, sí. Jesucristo, porque el caso de la cristificación tiene mucho que ver no solo con la cruz, que de alguna manera se utilizó como instrumento para esta experiencia extrema, sino que tiene mucho que ver con el hecho de la sublimación, y en ese sentido se le conoce a los otros hijos que de alguna manera cumplen esto que cumplió Micael en Jesús, en nuestro planeta, lo cumplen los demás planetas, lo cumplen los hijos magisteriales.
y entonces se les llama Cristos menores, pero en ese sentido es la sublimación de un ser que hace todo lo que puede por demostrar el máximo grado de amor hecho carne. Y eso ocurre con el Micael en Jesús, que de alguna manera su final físico fue extremadamente impactante con la injusticia de la cruz, pero en otro planeta, pues con la muerte natural que tengan o la muerte que tenga cada uno de estos hijos, que en nuestro universo local serían magisteriales, porque ya el Micael no se vuelve a autootorgar, entonces se subliman en el máximo grado de amor que se pueda dar en un cuerpo físico. Y esa sublimación, pues, tiene que ver con el hecho de la cristificación. Entonces, el máximo amor, se dice que en el caso de Urantia, se conocía como el amor máximo, morir por un amigo, pero se desconocía el hecho de morir por un enemigo, y en el caso de Jesús rompió récord de ese amor muriendo por sus enemigos. Bienvenida, estimada Tatiana. Gracias, Marcelino. Mi querida Lucy. Bueno, si nos ubicamos en la escena del momento de que nació Jesús en Belén, bueno, el libro de Urantia nos cuenta algunas cosas y la Biblia, digamos, cuenta de otra manera, un poco más arreglada, más poética, más haciéndolo un poco más notorio el nacimiento de Jesús. Entonces, en el libro de Urantia primero nos hablan de que los pastores no estaban ahí, que llegaron al día siguiente, que los ángeles cantaron algo de gloria, himno de gloria, algo así, cuando nació Jesús. Ahora, pero en la Biblia, por ejemplo, mencionan una frase que en el libro de Urantia creo que no está, que dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Entonces, quiero que nos aclares esos dos puntos de vista y también si me puedes aclarar qué puede significar la palabra gloria a Dios, porque es un concepto un poco bastante abstracto que cuesta entenderlo. O sea, todo el mundo dice gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, pero ¿qué estamos diciendo realmente al decir gloria a Dios? Muy, muy interesante, Lucy. Entonces, agradezco a nuestro hermano Gabriel, a cualquier persona que quiera dar aporte, Wilson, y a cualquiera de los presentes con toda confianza. Y por favor, me pueden interrumpir con toda confianza. Y no hay inconveniente con tal que todo quede lo más claro posible. Sí, Lucy, no olvidemos que los reveladores nos aclaran varias cosas, y una de las cosas que nos aclaran es que estos famosos reyes magos, pues definitivamente vinieron, creo que alrededor de unas 2 semanas después de nacido, no fue de una vez. Les costó conseguir la tumba. Y que efectivamente hay ángeles que estuvieron allí, pero totalmente ajenos a la vista humana, y cantaban himnos de gloria, himnos de gloria. Lamentablemente, tal como se dice, pues luego del nacimiento de Jesús hubo esa masacre de 16 niños degollados, fallecidos. Eso lo confirman los reveladores. En cuanto a gloria a Dios, y en cuanto a que de alguna manera uno comente eso, de que el Padre aumente su gloria, de que Jesús aumente su gloria, de que la divinidad aumente su gloria, eso tiene que ver con el hecho de que, en mi opinión personal, por supuesto, porque no hay un dato exacto de los reveladores en ese sentido, pero mi opinión personal es que cada vez que Lucy coopera para un aumento de valor, Lucy aumenta, coopera para el aumento de la glorificación del Ser Supremo, coopera para el aumento de la glorificación de nuestro universo local, el aumento de la glorificación o del avance de nuestro planeta, y por supuesto de nuestro país
y por supuesto de nuestra familia, y el aumento de la glorificación o del avance del yo humano en el sentido de efectivamente ser cada vez más cercano a el Dios de la gloria. Entonces, al aumentar con cada cooperación que se produzca con el ajustador y su equipo celeste, al aumentar esos niveles de divinidad, espiritualidad, de vida que se cataloga como una vía hacia la vida eterna, entonces ese Dios de la gloria en experiencia, aunque no requiere de alguna manera esa experiencia en el sentido como uno la requiere, pues sí, sí, hay un aumento de esa gloria en el plan divino. Entonces, cuando se habla de gloria a Dios, es simplemente que todos aumentemos nuestra cooperación para verdaderamente rendir con el aumento de las bendiciones y de ese camino hacia la luz y hacia la vida del universo y por supuesto de cada yo humano. En ese sentido es que tiene de alguna manera una base el gloria a Dios, porque si no cooperamos, por más que repitamos con la boca, pues no vamos a cooperar con esa glorificación adicional. Y en ese sentido, por eso creo yo que Jesús mencionó el Padre nuestro que estás en el cielo y efectivamente santificado sea tu nombre. En ese sentido, pues cooperamos con esa santificación, cooperamos con esa en la medida que cooperemos cada vez más con aumento de nuestro fruto espiritual en cada uno de nosotros. Muchas gracias, Marcelino. Adelante, Octavio. Gracias, hermanitos. Voy a comentar lo siguiente, dice. Gloria. Dice, la palabra que con más frecuencia se traduce por gloria en las escrituras hebreas es cuyo sentido primario es peso. Por consiguiente, la palabra gloria puede usarse con referencia a aquello que puede hacer que una persona parezca más importante o influyente, como riquezas, posición o reputación. Por ello, el uso del término con relación a Dios bien pudiera referirse a una manifestación impresionante de su fuerza todopoderosa. La Biblia dice con respecto al primer milagro de Jesús que él puso de manifiesto su gloria. Gloria que en este caso se refiere al impresionante testimonio del poder milagroso que identificó a Jesús. En otra ocasión Jesús dijo, Padre, glorifícame al lado de ti mismo, como la gloria que tenía al lado de ti antes del que el mundo fuera. Empleó aquí este término para referirse a la posición exaltada que tuvo en los cielos antes de venir a la tierra. En el monte Sinaí la gloria de Jehová se manifestó mediante fenómenos sobrecogedores. Entonces, como ustedes pueden, pues yo lo entiendo, es que se refiere al poder de la creación, o sea, todo lo que Dios tiene, ¿no? Todo lo que Él ha hecho. Por eso nos referimos a Él, a su gloria, a su poder, a su señorío, a su fuerza, todo lo que Él es. Gracias. Gracias, Octavio, por tu aporte. Adelante, mi querido Gabriel. Bueno, muchas gracias. Quiero tomarme unos minutos para poner en contexto algunas cosas, ya que estamos tratando el tema del nacimiento de Micael en nuestro planeta, ¿no? Para ello, quiero hacer una ligera introducción al pasado de lo que fue Palestina, ¿no? En toda la región de Mesopotamia y obviamente incluimos esta parte de Palestina, existieron algunos imperios. El imperio que dominó allá por los años 2200 hasta el año 1800 antes de Cristo, más o menos. Yo doy cifras así aproximadas, ¿no? Fue el imperio asirio. ¿Ya? Pero en la historia se conoce que el imperio asirio, de los 17 primeros reyes que se conocen, vivían en tiendas, ¿no? Entonces eran de carácter tribal y eran de carácter nómada, ¿no? Entonces con eso nos damos cuenta
por los años 2200 antes de Cristo cómo eran esos imperios, ¿no? Recién conformándose, ¿no? También existía el imperio de Babilonia y había unas disputas entre ellos hasta que Babilonia conquista gran parte del imperio asirio, y cuando lo conquista, ya allá por los años 800 y en el año 700, Nabucodonosor II, que no era netamente babilonio, sino de una de las partes de las regiones, consiguió su ejército, se toma el poder en Babilonia y llega hasta Palestina, destruye el templo y a todos los judíos los lleva a Babilonia, como quien dice, expulsados, ¿no? De su propia tierra, y los esclaviza y los mantiene durante aproximadamente del 800, si no me equivoco. Voy a dar así unas cifras, ¿no? Pero la idea es hacer un recuento de cuál es la experiencia de Palestina antes del nacimiento de Jesús y hasta el nacimiento de Jesús. Esa es mi intención, ¿no? Y bueno, el imperio persa, por Ciro II, Ciro I, conquista Babilonia, y él lo que hace fue liberar a los judíos, llega hasta Jerusalén, respeta su templo, ¿no? Y respeta al pueblo judío, y aquí es donde se produce la primera, lo que se llama diáspora, es decir, cuando estaban en Babilonia, muchos judíos regresaron a Jerusalén, regresaron a sus antiguas tierras, pero muchos también en esta diáspora se riegan por todo el mundo de aquel entonces. El imperio cae después, Ciro cae en manos del gran conquistador Alejandro Magno. Alejandro Magno llega a Jerusalén. Obviamente en Jerusalén no le ponen, lo reciben, ¿no? Respeta a todos los judíos, porque su principal objetivo era llegar hasta Egipto y conquistar Egipto y continuar luego su camino hacia la conquista del imperio persa de aquel entonces, ¿no? Y vaya que su conquista fue tan grande. Entonces, es un punto declinante allí, porque Alejandro Magno pasa a helenizar toda esa región. Es decir, que ya la influencia griega se riega por toda Palestina. Entonces, ya pueden ver que desde el año 600 están sufriendo todos los judíos esa influencia y ese dominio ya de los imperios que estaban en pleno apogeo en el Medio Oriente. Luego muere Alejandro Magno y se divide en ese territorio sus generales, ¿no? Y el imperio persa vuelve a coger hegemonía, ¿no? Y entonces empiezan sus disputas, y así se vuelve en la región de Palestina un tipo de gobierno incipiente por parte de los partos, ya helenizados, ¿no? Sobre Palestina. Y esto da lugar de que en una rebelión dirigida por los macabeos independizan Palestina por allá por el año, ya estamos hablando de los años 60 60 antes de Cristo. Y los macabeos forman su dinastía, reyes macabeos. Ya vamos a ver lo que pasa allí, porque entra en escena ese gran imperio romano. Entonces, les toca en ese control y en esas conquistas romanas estar en Palestina, nada más ni nada menos que a Pompeyo. Pompeyo llega a Jerusalén, entra al templo, respeta sus tesoros, pero los judíos siempre consideraron que Pompeyo actuó mal al entrar al templo, ¿no?
y no lo respetó. Así que luego de ello viene la guerra civil en Roma. Entonces Julio César toma el poder, y lo toma el poder cuando estaba en Egipto. Y ya Pompeyo, con anterioridad a uno de los descendientes de los macabeos, lo había puesto ya como sumo sacerdote en la región de Palestina, ¿no? Obviamente con algunas libertades, y entre eso eran de que tengan su propio ejército. Arcadio, que creo que era Arcadio I, logra ayudar a Julio César, ¿no? Y cuando estaba en Egipto, para que pueda tener su triunfo amplio sobre Pompeyo, y quedó solo como César, llamemos así, como gobernante de ese imperio, Julio César. Pero al cabo, después lo matan a Julio César. Y hay una nueva guerra civil, y ya conocemos toda esa novela de Cleopatra, ¿no? Y sale victorioso, si no me equivoco, Octavio, que más tarde pasa a tomar el nombre de Augusto César, ¿no? El primer César. Y aquí se produce una cosa ya mirando hacia Palestina. En Palestina, Arcadio I tuvo un general que fue el que ayudó a Julio César en Egipto, y él pidió que pongan como gobernante a... Estoy retrocediendo así un poquito a Julio César. Pide que ponga como gobernante a su apuesto hijo, Herodes, que era muy jovencito. Y entonces Herodes allí entra a la escena en Palestina. Ya con Augusto César, después de unos años, hubo una rebelión porque todavía los partos amenazaban a esta región de Palestina, y obviamente era territorio romano, y entonces allí hubo una lucha entre hermanos, y logra subir de posición Herodes, apoyado de los romanos, ¿no? Y en esta lucha él logra proclamarse rey de Palestina. Entonces ahí viene ya esta dinastía de los Herodes. Entonces ya nos estamos acercando a los años 38 antes de Cristo. Luego de ello, ya con Herodes, apoyado por los romanos, y con Augusto, que logró pacificar todo ese vasto imperio que era el romano, ¿no? Se logró ganar en toda esa región un ambiente social y cultural de mucha paz. Dejaron de haber piraterías, se influyó mucho en la parte cultural, y allí es donde ya viene el nacimiento de Jesús. ¿Y por qué hago todo este antecedente? Porque nos ponemos a pensar, y aquí tal vez un tema interesante que podemos conversarlo, es que para la venida de Micael en su último autootorgamiento acá en la tierra, siquiera, y tengo entendido que Gabriel visitó nuestro planeta para estudiar el ambiente donde se iba a realizar el nacimiento de este niño, ¿no? Escogió también, la parte importante, a los padres. ¿Quiénes iban a ser los padres? En el libro de Urantia nos explican muy bien también esa selección que se hizo respecto a los padres. Y se eligió que la mejor pareja para ser los padres de Jesús era María y José. Ya, entonces estamos hablando que había un ambiente de paz para el nacimiento y para el autootorgamiento de Micael de Nevaón. Así que al escoger a los padres, ¿no?, vieron cuáles eran sus antepasados y de dónde provenían. Me sorprendió mucho el ver que María
tenía un linaje alto que descendía justamente de Rata y de Adansón, ¿no? Estaba entre sus principales ramas de sus antepasados. Y José, bueno, no tenía esos quilates en cuanto a antepasados, pero venía de una clase nodita alta, ¿no? De mucha cultura y de conocimiento. Entonces eligieron a los padres y así fue como José ben Josué, nuestro Cristo Micael, llega al mundo hace, ¿cuánto fue? En el 2000. año 7 antes de Cristo, es decir, hace 2029 años. Entonces, traigo a colación todo esto porque es bien interesante ver en todo el contexto cómo se logra esa pacificación, ¿no? Para que se pueda desenvolver el nacimiento y este autootorgamiento, que en la finalidad es eso, a raíz del libro de Urantia y también de la historia, como ya se las he contado. Bueno, ese era mi aporte y aquí tenemos algunos pequeños carretes para poder comentar. Bueno, gracias, Wilson, y gracias, Marcelino. Gracias, Gabrielito. ¿Cómo te parece, Marcelino? Mira, tenemos un historiador en el grupo. Genial. Qué felicidad. Adelante, Lucy. No, Aficionado. más que todo para felicitar a Gabriel por tantos datos tan interesantes. Y también pues una pregunta para, siempre ahondando sobre todo eso. Em, Cuando vino Maquiventa a Melquisedec, traía ya bastantes como principios donde se basó lo que es la religión, ¿no? Pero eso se fue perdiendo, ¿verdad? Se fue perdiendo. Era como una preparación para la venida de Miguel de Nevadón, o si esos conocimientos de Maquiventa no se hubieran diseminado y perdido en partes, siempre hubiera sido necesario que viniera, que Miguel de Nevadón se encarnara o no. O sea, ¿cómo afectó eso la evolución en nuestro planeta, en la población que había y las consecuencias hacia nosotros? Muy bien, Lucy. Bueno, mire, felicitaciones, Gabriel. Tiene usted datos muy precisos. Aquí llamamos a las personas así como tú, cronistas, los cronistas, que siempre acumulan la historia. Sí, Lucy, una de las cosas más importantes del caso de Urantia es que lamentablemente de los 37 planetas que apoyaron la rebelión, sus príncipes que siguieron apoyando la rebelión, no es que la apoyaron, que siguieron apoyando la rebelión después de la guerra en los cielos. De los que más oscurecido estaba, de los que más afectado estaba por la maldad, y por todo el grado de injusticia, era de alguna manera Urantia, porque ese fue el informe que le llevaron los Melquisedec a Micael. Micael pidió un informe con una comisión de Melquisedec y le llevaron ese informe, que de todos estaban en unas situaciones muy difíciles, pero de todos el más afectado era Urantia, y por eso dijo, allí voy. Por eso la importancia de... Entonces, ¿qué ocurre? Que definitivamente, en vista de ese enorme deterioro, uno de los 12 síndicos, Melquisedec, se ofreció como voluntario, que fue Maquiventa, y entonces se aprobó la encarnación de Maquiventa, y él hizo todos los esfuerzos que pudo hacer durante 94 años para que se diera pero fundamentalmente dos. Una, tratar de alguna manera de conectarse con una reactivación del monoteísmo, porque se había perdido la creencia de un solo Dios. Y lo otro, pues tratar de preparar el camino en mayor o menor grado para la venida del Hijo Creador. Ya Maquiventa sabía que el Creador había elegido Urantia, pero no sabía el momento en el que se iba a autotorgar, que con seguridad era próximo. Y por eso hizo todos los esfuerzos
para tratar de reactivar el planeta. No olvidemos que en las tendencias animalizadas que tenemos nosotros los humanos, siempre que haya un líder hay una efervescencia. Se va el líder, se produce un retroceso. Eso ha ocurrido en todos los tiempos de la historia, en unos más, en otros menos. Eso pasó con Jesús y eso puede pasar incluso con esta efervescencia que con el favor de Dios va a aumentar, por lo menos con el caso de la llegada del libro de Urantia, pero que anhelamos que no haya sino más bien un avance. Pero ocurre siempre y pasa así con los líderes políticos, económicos, sociales, empresariales de la historia. Todos estos líderes, incluso religiosos, tienen esa gran dificultad. Y uno lo ve, incluso uno que pudiera ser comparado con esos liderazgos como un elefante, un conejo uno y el elefante un líder de esos, pero uno lo ve en Venezuela, que en un momento dado hubo esa efervescencia, por lo menos en el tiempo que yo tuve recorriendo Venezuela, que sobre todo en los años 2000, 2002, 2003, 2005, 2007, había una efervescencia extraordinaria. Incluso yo sentí una alegría muy grande porque Robert Solone, que era el que contestaba las cartas de la asociación de la Fundación Urantia, de las cartas en español, pues sacó un artículo donde había batido un récord latinoamericano Venezuela en 20 de libros. Eso fue un regocijo inmenso. Y eso bajó, de tal manera de que después de fundar unos 2 grupos de estudio y haber una motivación tan grande, pues ahora pues eso ha bajado de una manera desastrosa, esa motivación. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso ocurre también con el caso de Melquisedec. Bajó, fue disminuyendo. Y por eso la gran masa no logró recibir a Micael, como debería ser. Recibieron muy pocos. Y por eso ese final de su vida personal. Pero aun cuando no hubiese ocurrido ese retroceso, él hubiese venido. De todas maneras, hubiese venido y se hubiese producido toda una serie de acontecimientos sumamente favorables. No olviden que aun cuando tengamos todos estos problemas que tenemos en nuestro planeta, una de las más grandes bendiciones que tenemos son 2 aspectos fundamentales, que son, uno, el mensaje dado por Micael en Jesús, es un mensaje renovador y que sigue siendo la religión con sus distorsiones más importante, y los reveladores los confirman, la que más verdades tiene de Micael, y verdaderamente está avanzando de manera extraordinaria como una de las más grandes religiones de la humanidad, con todas con todos sus imperfectos o perfecciones. Y lo otro, el derramamiento del Espíritu de la verdad, que es una energía que va cada vez más llenando los corazones de aquellos que aceptan realmente a ese carpintero de Nazaret como nuestro guía. No olvidemos que los dicen que cuando no se acepta, que cuando hay un rechazo del carpintero de Nazaret y todo lo que tiene que ver con él, el Espíritu de la verdad en cierta forma se cruza de brazos, aunque pudiera actuar el ajustador y pudiera actuar el Espíritu Santo. Pero hay un cruce de brazos, hay una imposibilidad del ajustador, el Espíritu de la verdad. Sin embargo, cuando hay esa disposición, tengan la seguridad de que va a haber un aumento de frutos espirituales en cada criatura humana de cualquier tendencia que acepte esta bendición derramada en el carpintero de Nazaret. Entonces, es importante para nosotros hacer todos aquellos esfuerzos, no tanto para que una persona se cambie de la religión y se coloque en una iglesia cristiana, sino fundamentalmente para que ella tenga conciencia de lo que significó Jesús, que le envuelve su mente, le envuelve su alma, le envuelve su ser, y de esa manera pueda disponerse a ese nuevo nacimiento espiritual que es tan importante para esperar esa segunda venida. No olvidemos que se dice que todo ojo lo verá, muy probablemente debe haber un nuevo nacimiento espiritual de la masa humana para que se produzca ese regreso maravilloso de Micael en Jesús. Muchas gracias, mi estimado Marcelino. Lucy, voy a leer la pregunta de Tatiana y ya te la paso. Dice Tatiana, desde la falla de Adán y Eva se ha en Salvington que Micael vendría, ¿entendían cómo se produciría?
hermanito, se te interrumpió, pero voy a leerlo yo acá. Desde la falla de Adán y Eva se avisó en Salvington que Micael vendría a Urantia para su último autotocamiento, pero no entendían cómo se produciría. Así es todo conocimiento y... perdón. Entonces, bueno, desde la falla de Adán y Eva, no sé, Tatiana, si tú leíste en algún lugar de Urantia, desde la falla de Adán y Eva. No recuerdo haber leído que se haya producido una decisión desde la falla de Adán y Eva, pero es posible, Tatiana, si hay algún dato allí de alguna página de Urantia que se diga eso, pero sí, hubo una decisión, no se dice exactamente desde cuándo. En todo caso, si hay ese dato, por favor me lo confirma, Tatiana, estimada. Ok, es pregunta. No, no, sí, no hay un dato exacto de desde cuándo se decidió que Micael viniera. No hay un dato preciso de cuándo Micael pidió ese informe a los Melquisedec, pero lo que sí es importante es que ya Melquisedec Maquiventa sabía que la decisión de venir a Urantia se había tomado. Es decir, casi 2000 años antes de su auto-otorgamiento, ya se sabía que había elegido Urantia para su séptimo auto-otorgamiento, porque Maquiventa lo sabía. No sé si hay algo más con toda confianza. Gracias, Marcelino. Adelante, Lucy. Sí, siempre haciendo paralelos entre lo que es la revelación, o sea, el libro de Urantia, y lo que hemos conocido antiguamente en la Biblia. Eh, en la parte de la Biblia se hace énfasis, o en las religiones cristianas tradicionales, de que Dios nos busca primero. O, entonces mi pregunta es, ¿quién busca a quién? ¿Primero lo buscamos nosotros o Dios nos busca y nosotros sentimos ese llamado, por decir así, y lo buscamos a Él después? Eh, ese es como algo ambiguo para mí, porque digo, bueno, Dios, Dios viene a mí o yo busco a Dios. ¿Qué es lo que sucede primero? Está como el caso ese del huevo y la gallina, ¿no? A ver qué me pueden decir sobre ese dilema. Lucy, Gracias, estimada Tatiana. No sé, hermanito Gabriel, si tú tienes algo de lo que, perdón, Lucy, de lo que comenta Lucy, o es otra cosa, Gabriel, con toda confianza, si tiene alguna opinión, con toda confianza, Gabriel. No, quería ratificar justamente lo que Tatiana manifestó en su pregunta, es cierto, y yo lo leí hace pocas semanas en el libro. Dicen justamente que después de la falla de Adán y Eva, el mismo Micael decidió de que el planeta donde iba a realizar su auto-otorgamiento era en Urantia, sino que el revelador dice ahí, no sabemos cuándo, no, ni cómo, pero eso fue esa fue la determinación. Creo que ya lo voy a buscar, entonces Sí, dame un tiempo. agradezco, Gabriel, por favor, sí, sería muy interesante. Lucy, sí, Lucy, por supuesto, el maestro Jesús y los reveladores nos confirman que esa búsqueda de alguna manera de Dios al ser humano se confirmó de una manera plena y completa después de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu. Ahora Dios busca al hombre. Pero en mi opinión personal, de acuerdo a lo que nos van a entender los reveladores, definitivamente Dios siempre busca al hombre, siempre lo ha buscado, al ser humano, al ser humano. Y eso se da por el hecho de que el ser humano no tiene que hacer nada para que le llegue su ajustador. Absolutamente nada. El ser humano simplemente va a depender de las condiciones de su receptividad cerebral. En algunos casos,
tiene unas posibilidades muy favorables, en otros casos son posibilidades menos favorables para la receptividad del ajustador, pero la criatura no hace absolutamente nada que tenga que ver con su voluntad, qué sé yo, para que el ajustador le llegue. Puede que sus padres hagan algo, puede que las personas que le rodean hagan algo, puede que de alguna forma la mamá se cuide, qué sé yo. Todo ese tipo de cosas cooperan con una receptividad cerebral mucho más temprana, ¿no? Mucho más favorable. Pero a partir del instante en que Dios se derrama en la criatura como ajustador, definitivamente a partir de allí sí va a tener de alguna manera, una determinación, su progreso de la voluntad humana, porque experimenta y tiene la plenitud del libre albedrío. Además, Dios se conecta con la criatura a través del Espíritu Santo, con sus primeros espíritus ayudantes de la mente, y pues la criatura simplemente está ahí. El mismo animal que recibe los primeros 5 espíritus ayudantes no hace nada, simplemente lo recibe por ser animal. Igualmente pasa con el niño y la niña, que reciben estas bendiciones hasta el instante en que llega el ajustador, y a partir de allí sí se va a tomar en cuenta la cooperación humana para el progreso. No olvidemos que lo que nunca se le niega ni a los animales. Por ejemplo, una persona narcotraficante, una persona sicaria, una persona maligna en cualquier aspecto puede tener abundancia de comida y de bebida, pero no va a tener ninguna abundancia de dones espirituales si no coopera. Va a correr más riesgo a nivel espiritual, y por eso la felicidad no llega sino a través de la cooperación espiritual, porque el dador de la felicidad real es el Padre a través de su equipo celeste. No hay posibilidad de felicidad, de gozo, de regocijo, que si no es a través del Espíritu. Pudiera haber una satisfacción de orden carnal, emocional, física, con todas las cosas que pudiera ofrecernos la materia, el ego humano, pero es totalmente temporal y nunca se producen regocijos, en alegrías. Lo que se dice, hay más alegría en dar que en recibir, no se produce nunca sino a través de los frutos del Espíritu. Entonces, gracias, Lucy, por esto. Estimado Gabriel. Bueno, encontré la cita en la página 119 del documento 119, página 1316, que dice el séptimo y último autootorgamiento. ¿Puedo leer, Wilson? Claro que sí, dale, adelante. Por decenas de miles de años, todos anticipamos el séptimo y final autootorgamiento de Micael. Gabriel nos había enseñado que se haría este autootorgamiento terminal a semejanza de la carne mortal, pero éramos totalmente ignorantes en cuanto al tiempo, lugar y manera de esta aventura culminante. El anuncio público de que Micael había seleccionado a Urantia como teatro de su autootorgamiento final fue hecho poco después de que oímos acerca de la contumacia de Adán y Eva. Así que estoy complementando esa interesante participación de Tatiana que nos recordó esta parte de el anuncio de ese autootorgamiento o la decisión que Micael tomó para realizar su autootorgamiento en nuestro planeta. Gracias, Gabrielito. Excelente, Gracias, Gabriel. Gabrielito. Excelente, hermano, excelente. Y esa es la importancia del equipo. Ve usted cómo el equipo funciona para los efectos de cooperar con el plan de siembra de esta semilla. Así es que, Gabriel, congratulations en español y felicitaciones, congratulations en inglés y felicitaciones en español. No, como tú dices, es un equipo, en términos futbolísticos, como me gusta, ¿no? Ese pase gol lo puso Tatiana. ¿Ya? Yo lo que hice fue meterla nomás. Gracias, Tatiana, Tatiana. mire, Tatiana, un golazo, Tatiana, un golazo en la siembra. Así es que, congratulations más para ti, Tatiana, qué bueno. Mi querido Marcelino, entonces yo voy a hacer otra intervención para el tema de nuestro libro de Urantia, que como sabemos la cuarta parte de nuestro libro nos trae la vida y las enseñanzas de Jesús. Voy a leer un pedacito de esta parte que dice:
Esta colección de documentos ha sido patrocinada por una comisión de 12 seres intermedios de Urantia, bajo la supervisión de un Melquisedec, director del grupo revelador. La base para esta narración fue suministrada por el ser intermedio secundario a quien le fuera encomendada la custodia superhumana del apóstol Andrés. Cuéntanos cómo sucedió eso. ¿Quiénes son esos seres intermedios, Marcelino? Sí, recordando un poco de manera lo más resumida posible, no olvidemos que los seres intermedios primarios, ellos surgieron a través de la conexión de alma y mente de las 50 parejas que vinieron con el príncipe, los humanos ya resucitados que habían avanzado hasta Jerusalén, 7 mundos de estancia, y habían llegado a Jerusalén, pero ninguno de ellos se había fusionado con el espíritu. De muchísimos miles de voluntarios se eligieron hacer eso. Esos humanos corpóreos que tuvieron cuerpo a través de una técnica de operación celestial que se les hizo colocando el plasma de 50 personas descendientes de Andoni Fonta, la primera pareja humana, 50 hombres y 50 mujeres que también dieron el plasma. De manera que la unión de este grupo corpóreo superhumano, en el sentido de que tenía esa capacidad de estar vivo a través del árbol de la vida, esa unión mental y de alma produjo los 50.000 seres intermedios primarios, invisibles a la raza humana. Y los secundarios vinieron ya 462.000 años después, a través del hijo mayor de Andoni Fonta, que se casa con Rata. Creo que tuvieron unos 68 hijos, si no me equivoco, de los cuales 16 se podían hacer invisibles, 8 hombres y 8 mujeres, invisibles a voluntad. Ellos se casaron, 2 hermanos, y esas 8 parejas tuvieron 1900, creo que fueron 1983, creo que fue el número, seres intermedios secundarios. Esos seres intermedios secundarios se produjeron mucho tiempo después, hace unos 38.000 años, descendientes de Adanzón y Rata, que lo mencionó Gabriel en cuanto a la descendencia de María. Por ese lado, Rata con doble T, por si acaso. Por otro lado, entonces, lamentablemente la rebelión de Lucifer se llevó a la gran masa de seres intermedios primarios y también a parte de los seres intermedios secundarios. Los seres intermedios secundarios leales solo quedaron 1111, y ahí el grupo 1111, 1111 seres intermedios secundarios y 9.000 y pico primarios. Creo que da casi 11.000 seres intermedios en total unidos. Y esos seres intermedios unidos, de ellos, efectivamente, hay una comisión de 12 seres intermedios, cuyo jefe o cuyo líder era este ser intermedio secundario que fue de alguna manera custodio del apóstol Andrés. No olvidemos que en algunos casos hay necesidad de tener la defensa y la protección en caso de un accidente material, y el apóstol Andrés se da claramente entendido que fue protegido a través de este ser intermedio. No olvidemos que Jesús también tenía la protección de los seres intermedios. Se comenta allí, cuando Jesús tuvo el accidente de la caída de la arena, se comenta que también tenía protección de los seres intermedios, además del serafín, para los efectos de cualquier accidente o cualquier situación que se presentara. Entonces, estos seres intermedios son los archivistas, son los que llevan toda la historia planetaria, además de muchísimas otras actividades que realizan, y esos archivos que llevan fueron demasiado importantes para relatar nuevamente la vida y las enseñanzas de Jesús. Ellos dan un reconocimiento que me impresiona muchísimo a mí, tan maravilloso, donde ellos dicen que más de 2.000 personas que escribieron y que dejaron su testimonio de las experiencias desde que se inició el cristianismo hasta ahora, fueron tomados en cuenta en cuanto a aquello que tuviera verdaderamente asidero, lo dejaban tal como estaba y solo colocaron algún reajuste en aquello que no estaba identificado con la verdad. Y dicen ellos, claro, si aún el archivo que ellos tenían no era suficiente, ni sin titubeos acudían a archivos superiores,
de seres superiores, como por ejemplo los arcángeles que pudieran tener archivos, como por ejemplo un Seconafín que pudiera tener archivos, otras bibliotecas superiores donde ellos pudieran dar el testimonio efectivo de todo lo que es la vida y las enseñanzas de Jesús. De manera que los seres intermedios, primarios y secundarios, que fueron los que hicieron posible esta petición de estas revelaciones, debemos estar sumamente agradecidos con estos hermanos mayores por estos esfuerzos que hicieron y sobre todo por esta vida maravillosa y esta enseñanza de Jesús. Yo conocí la Biblia durante casi 20 años y compartí la Biblia durante casi 20 años. Y la Biblia, con todo el respeto que me merece la Biblia, jamás me hubiese sacado fuera de Mérida. Pero cuando conocí la vida de Jesús, que estaba en Urantia, yo decidí salir de Mérida y durante 24 años recorrí Venezuela. Y eso para mí ha sido una de las más grandes bendiciones de mi vida, el haber conocido esta vida de Jesús que está allí en estos 77 documentos del libro de Urantia, estimado hermano. Muchas gracias, Marcelino. Lucy, mi querida Lucy Pontecha. Estoy muy preguntona hoy, ¿verdad? Bueno, hablando sobre el apóstol Andrés, ¿qué relevancia tuvo ese apóstol entre los otros apóstoles de Jesús? ¿Por qué en la iglesia, perdón, escogen a Pedro como base de la iglesia si Andrés tuvo más relevancia? Perdón, voy a tomar agua. Tranquila, Lucy. Bueno, mire, rápidamente para darle la oportunidad a Gabriel. Sí, efectivamente, lo que ocurre con Andrés era que era la persona analítica con una capacidad mayor, no solo de análisis, de las mentes humanas y no solo de esa capacidad para tener de alguna manera un criterio bastante real, apropiado y bastante exacto de las personas, sino que era una persona con un aplomo importante. Habían algunas debilidades de Andrés, entre las cuales el problema de la falta de locuacidad, la falta de verbo. Por un lado, no tenía ese verbo de su hermano Pedro, esa locuacidad de Pedro. Y otra de las fallas que se pudieran ver en Andrés es que aborrecía la lisonja. Era una persona que tenía un rechazo enorme a eso de tratar de ver cómo se elevaba a alguien, darle como mucha relevancia a alguien y se olvidaba de estimular a los apóstoles con palabras de alguna manera de autoestima, de decirle, oye, qué bueno, felicitaciones pues por esos aspectos que son siempre necesarios, ¿no? Andrés era un hombre aplomado, un hombre que tenía capacidad no solamente de análisis de su vida personal, sino también de las otras mentes, y tenía gran capacidad a nivel interno de organizar, de dirigir, o sea, inspiraba gran respeto y probablemente todas esas condiciones captadas por Jesús fueron las que hicieron decidir a Jesús nombrarlo como jefe de los apóstoles. Pero aún así, Andrés y Pedro se amaron de una manera muy especial y se respetaron. Y dicen que Pedro no tenía tantas caídas porque siempre iba a consultar con su hermano Andrés y Andrés le ayudaba a evitar esas caídas, si no hubiese tenido más caídas todavía. Y cuando hubo la predicación el día de Pentecostés, que fueron al templo y que predicaron y que se convirtieron más de 2000 almas, verdaderamente Andrés dijo que le alegraba mucho. Y discúlpenme que yo siento cierto quebranto con algunas de las lecturas de Urantia y este momento me quebrantó el corazón y pues varias veces las hijas y la mamá de las hijas me encontraban llorando y entonces pues esta vez sentí, pocas veces ha pasado, pero sentí ese quebranto en mi corazón porque en ese momento de gozo, indiscutiblemente Andrés dijo, me alegra tener un hermano como usted. Y en ese gozo que no cabía en el pecho de esos seres, no se le elevó el ego a Pedro.
Más bien le dijo Pedro, si no hubiese tenido yo la insistencia suya, hermano, no estuviera yo aquí para llevar esta palabra. Y eso es una bendición. Dicen que nunca Andrés se sintió ofendido por el hecho de, aún con todo lo que significó ser jefe de los apóstoles, nunca se sintió ofendido porque se le conociera como el hermano de Pedro. En vez de decir Pedro el hermano de Andrés, fue Andrés el hermano de Pedro. Y discúlpenme ustedes, pero se me tocó el corazón en esta oportunidad. Gracias, Marcelino. Gracias, Marcelino. No, igual a todos nos conmueve muchísimo toda esta historia tan maravillosa de la vida de Jesús. Adelante, Gabrielito. Bueno, solidarizándome, Marcelino, esas exposiciones de emoción también nos suelen ocurrir, Marcelino, en la lectura tan linda que es de lo de la cuarta revelación, ¿no? Y en realidad, esta no era una exposición, sino tal vez una solicitud que quería hacerlo, y creo que puede ser en un buen momento, ¿no? Ya que tal vez ahora podamos lograr que junto con tus palabras fluyan tus sentimientos, pues, ¿no? Mira, a mí me encantó que en alguna parte de, de la vida de Jesús, los reveladores establecen como su opinión, y siempre me quedo con ese concepto y trato de compartirlo, ¿no? Porque para el estudio de Jesús yo creo que es muy importante, ¿no? Primero, ¿cuáles fueron? Los dividen en 4 etapas la vida de Jesús, ¿no? La primera, la niñez; la segunda, su juventud y cómo se realizó como adulto; en la tercera, como predicador y curador; y en la cuarta, en su revelación que le hace a sus apóstoles, diciéndole que es el Hijo de Dios, que esa fue la confesión de Pedro, la famosa confesión de Pedro, ¿no? Que le dijo, no, tú eres el Hijo de Dios. Pero bueno, esas 4 etapas que me sirven para estudio, y que nos las plantean así los reveladores. ¿Cómo crees tú que fue, o cuéntanos, mejor dicho, cómo fue ese avance en cuanto a su conciencia cada vez mayor de que él era un ser divino y que él, terminando en darse cuenta que él era el creador de nuestro universo? Desde su niñez, ¿por qué lo creo que es tan importante esto? Porque muchos piensan que Jesús nació y ya a los 3 años sabía multiplicar, dividir e integrar, ¿no? Y creen que esa explosión mental y espiritual fue siempre así, y podía alzar desde niño. Inclusive, uno de los evangelios apócrifos, ¿no? Hablan justamente de que el Jesús niño alzaba o hacía cualquier cosa inusitada, ¿no? Entonces, Hacía proezas. hacía todas esas proezas. Entonces, Revivía los cuentan. pajaritos. Así es, revivía los pajaritos, así es. Entonces, ¿qué te parecen esas 4 etapas, o háblanos acerca de ellos? Esa es mi solicitud. Gracias, Gabriel. Gracias, hermano. Ha sido muy interesante la sugerencia de Wilson referente a esta posibilidad de comentar sobre esta extraordinaria época que estamos viviendo, que es el cumpleaños número 2029 de nuestro gran Rey de Reyes, Señor de Señores. Sí, sí, definitivamente no hay ninguna duda que se eligieron estas 3 parejas, especialmente a José y a María, producto de las tendencias hereditarias favorables, tanto de orden físico como de orden mental, de orden emocional. Quería una persona por lo menos por encima del promedio, que efectivamente Jesús humano, el Jesús de carne y hueso, y cuesta mucho, incluso a veces cuando uno lee la revelación,
habla de Jesús así como acostumbramos los cristianos, vino Jesús, vino. Pues Jesús es como uno de nosotros que vino del polvo, porque Jesús es hijo de José y de María, pero indiscutiblemente hay una diferencia en el caso de ese carpintero, Josué ben José, que en él se conectó una divinidad. Y entonces eran dos naturalezas con una sola personalidad, que era la personalidad que se le dio a Jesús. De manera pues de que esa herencia hizo posible que ese primogénito naciera con tendencias favorables, es decir, tendencias que pudieran ser por encima del promedio, tal como lo era José y tal como lo era María, por encima del promedio. Entonces, esas tendencias favorables del niño Jesús inmediatamente lo hicieron receptivo, no fue rebelde, fue receptivo. Y esa receptividad hizo posible que de manera muy temprana se preparara para la llegada del ajustador. No olvidemos que el ajustador llega a la mente de Josué ben José a los 4 años, 5 meses, con la primera decisión moral. Él toma una primera decisión moral. ¿Qué significa la primera decisión moral? Es la primera vez que efectivamente Jesús deja de hacer algo o hace algo por verdaderamente agradar a la voluntad de Dios Padre. Y el hecho de que dejara de hacer algo o hiciera algo por fe en ese agrado, o si lo dejaba de hacer para que no desagradar, y si lo hacía era para agradar, en ese instante de esa primera decisión por fe, inmediatamente llega el ajustador del pensamiento, tiene su libre albedrío ya pleno, ya tiene capacidad, y a partir de aquí ese hijo de José y de María comienza a cooperar en su máxima capacidad, sumamente accesible, sumamente accesible. Y esa accesibilidad la demostró haciéndole caso a sus padres de manera sumamente respetuosa, a tal punto que cuando José lo regañó, que fue el regaño que le dio más fuerte y que le prohibió volver a mencionar sobre esas competencias deportivas allá en Jerusalén o allá en Nazaret, entonces él aceptó. O sea, fue sumamente sumiso a la voluntad de su padre interno y por supuesto a esa voluntad de sus padres humanos, sumamente respetuoso. Y comenzó en ese niño algo sumamente interesante, que es una situación de conflicto entre la voluntad del Padre y del Padre Celestial y la voluntad de los padres terrenales. Entonces, esa situación de conflicto no fue fácil para Jesús, no fue fácil. Y eso queda completamente demostrado en la situación que vivió cuando fue por primera vez a Jerusalén. Cuando él fue por primera vez a Jerusalén a los 12 años, 7 meses, casi 13 años de edad, él tuvo una situación difícil allí y tomó la decisión de quedarse, aun cuando sabía que sus padres ya se habían ido. Entonces, esa decisión de quedarse definitivamente fue para él un reto, a tal punto que se enfadaron sus papás. Y cuando lo lograron conseguir, su mamá enfadada le habló duro: ¿por qué nos has hecho esto? Y bueno, él tuvo que responderle de manera muy firme, responderle exactamente el hecho de que ya se había acercado la hora de hacer la voluntad de su padre, que si no sabían que estaba en la casa de su padre y que de alguna manera ellos tenían que saber que él tenía que empezar a ocuparse de los asuntos de su padre, porque fue lo que el mensajero le dio a entender como una confirmación definitiva de lo que ya hervía en él, de lo que vivía en él. Sin embargo, él al llegar a Nazaret humildemente dijo que no les iba a volver a hacer pasar por estas dificultades, que siguieran adelante, y fue una cosa extraordinaria. Pero finalmente en la mente de él habían circunstancias que tenía dudas. Por ejemplo, a los 14 años, él no estaba bien claro. Él tenía una situación de conexión mental y conexión espiritual en cuanto al pensamiento del humano y el pensamiento del divino. Y fue difícil para armonizar eso. Incluso se preguntaba: ¿y si surge este maestro, cómo quedo yo? ¿Seré yo el Mesías? ¿No seré? Y había una cantidad de situaciones. Ahí fue cuando llega a la biblioteca de Nazaret, cuando se encuentra con el libro de Enoc, libro apócrifo, que de esa época se tornaba apócrifo, y se encuentra con esta historia maravillosa de Enoc. El supuesto Enoc dice: a quien han adjudicado el libro, pues probablemente no lo escribió Enoc, pero
se le ha dicho que es el libro de Enoc, y él vio esa extraordinaria y maravillosa lectura de aquel ser que tenía el privilegio de estar con el Padre, que bajó a salvar a sus hijos, a compaginar con sus hijos, y que se tituló el Hijo del Hombre. A partir de allí se animó y fue la decisión de colocarse el título como ser humano acá, Hijo del Hombre. Entonces, bueno, definitivamente él fue avanzando, y en algunas horas tempranas de su edad, o en algunos tiempos tempranos de su edad, él inclusive discutía con María algunas cosas, y María tenía razón. Eso lo comentan los reveladores. En otras tenía Jesús razón. Pero finalmente él tomó la decisión, en vista de su complicada situación interna mental, de no volver a discutir estos asuntos con su mamá, para evitar discutir con su mamá, para evitar chocar con su mamá, para evitar desarmonizar con su mamá. Y anhelaba un amigo, pero no había en toda la tierra un amigo que le ayudara a resolver sus conflictos, que eran los conflictos más difíciles por producto de que no era como un hombre que era con doble naturaleza. Y él se siguió dejando llevar, o dejándose llevar, por ese impulso interno del ajustador, y poco a poco fue avanzando. Pero hay algo que a mí me llama la atención de manera muy sorprendente, que es cómo esa humildad de él fue tan extraordinariamente grande y maravillosa como para no utilizar su poder. Los reveladores confirman que desde niño tenía el poder de ciertos aspectos, porque era una personalidad que se le habían otorgado todos esos poderes de Micael y que podía utilizarlos. Y él decidió no utilizarlos hasta no tener la seguridad de quién era. Entonces es una humildad sorprendente. A mí me sorprende enormemente, porque él podía haber dicho: Amós, levántate de esa fiebre, y no el hermanito menor, y no lo hizo. Más bien accedió a su entierro y llevó el cortejo fúnebre con ese niño. Entonces, todo eso es extraordinariamente impactante. Él humildemente siguió cooperando, hasta que finalmente él llegó a esos niveles donde tenía la claridad de cuál era la voluntad del Padre, y tomó la decisión de irse de su casa y planificó todos aquellos aspectos. Pero todavía él decía: no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, no ha llegado mi hora, y que efectivamente no tenía la claridad hasta que llegó al Monte Hermón. A lo que llega al Monte Hermón a los 31 años de edad, dicen que el ajustador lo impulsó, ya tenía una comunicación ya más directa con el ajustador, lo impulsó a alejarse a sitios donde no habían seres humanos, y lo llevó al Monte Hermón. Ahí se tuvo 6 semanas. Él pidió la conexión con Lucifer, y la conexión con Satanás, la conexión con Caligastia y el mismo Belcebú, pero solamente aparecieron Satanás y Caligastia, y efectivamente tuvo ese gran y extraordinario triunfo en el Monte Hermón. Exactamente en el Monte Hermón fue que él terminó ese proceso desde cero hasta el nivel número 1 completado. Ahí tuvo la plenitud de conocimiento de quién era, y tuvo la plenitud de conocimiento de qué misión tenía, y por esa razón completó todos los niveles, y las pequeñas cosas que quedaban de reajustar las completó durante los 4 meses próximos cuando se bautizó. De manera que cuando se bautizó fue tal la plenitud que alcanzó, que se le permitió la visión de Micael, cómo era Micael el que estaba en él en los tiempos anteriores, y se le permitió la visualización del ajustador personalizado con todo el poder en los cielos y en la tierra, y efectivamente a partir de allí fue la plenitud total de ese Dios hombre con ese pleno conocimiento. Pero para terminar, hay algo muy interesante que siempre lo he querido compartir. Gabriel, gracias por esa pregunta. Disculpen que me alargué un poquito, pero esto es sumamente interesante. Para mí siempre es muy interesante esta parte, que yo la comparto. Y dice así. Este es el documento 161 de la acción número 3, página 1787. Dice así: esto es una opinión de los seres intermedios. Dice: la conciencia de la divinidad creció gradualmente en la mente de Jesús, el Jesús humano, hasta la ocasión de su bautismo. Después de hacerse plenamente autoconsciente de su naturaleza divina, de su existencia prehumana y de sus prerrogativas universales, parece haber poseído el poder de limitar en forma variada la conciencia humana de su divinidad. Tenía ciertas capacidades en la mente, de ciertas limitaciones
de su divinidad en el caso de un momento determinado. Nos parece que desde el bautismo hasta la crucifixión era enteramente potestativo para Jesús, para Josué ben José, depender solo de su mente humana o utilizar el conocimiento tanto de la mente humana como de la mente divina. Por momentos parecía usar solamente la información que albergaba su intelecto humano como hijo de José y de María. En otras ocasiones parecía actuar con tal plenitud de conocimiento y sabiduría que tan solo la utilización del contenido humano, el contenido de Micael, de su conciencia divina, podía originarlo. Y por esa razón, en momentos, por ejemplo, como cuando le dicen, ahí está tu madre y tus hermanos, estaba con la mente humana, es decir, conectar, no supo en qué momento iban a llegar los que lo iban a aprender y salió cooperando con la huida. Y por eso no pudo ver a su mamá. Y en el momento del final de su vida decidió quedar como el hijo de José y de María y clamó a Dios que le diera la claridad de si era la voluntad o no de él. Clamó y por eso el ángel poderoso bajó y lo fortaleció. El Jesús humano allí recibió la muerte física como un humano de hijo de José y de María. Y eso es extraordinariamente maravilloso. Pero en otros momentos, cuando se necesitó pan para 5,000 y peces para 5,000, ahí es Micael ordenando pan para 5,000 y peces para 5,000. Cuando se requirió que Lázaro saliera, después que ya su cuerpo hedía, porque ya había bacterias allí muertas, le ordenó Micael, le ordena que salga de la tumba. Sumamente interesante. De manera pues que esto nos produce a nosotros mucho estímulo para seguir, como ese Josué ben José siguió. Gracias, Gabriel, por esta interesante. Muchas gracias, Marcelino. Entonces, como ya hemos hablado durante esta jornada, estamos recordando y celebrando el nacimiento de nuestro padre y hermano Josué ben José. Hermanito, ¿será mi internet? Sí, te escuchamos bien, Será, Wilson. ¿se me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Pasar un video de algo interesante que nos puso nuestra querida Lucy. Entonces voy a leer Wilson, el documento. Dime. Disculpa que te interrumpa, pero creo que por anticiparle a tu computadora de que la ibas a cambiar, te está haciendo unas malas jugadas, ¿no? Entonces, se te escucha así a veces un poco intermitente. Así que sóbala y dale ánimo. Pero ¿Y vamos, quién sabe si vas a poder pasar lo que quieres? Porque como que se va a atorar. hagamos una cosa. Lucy, ¿puedes colocar el documento del 122, el 8, el nacimiento de Jesús? ¿Lo puedes colocar y Marcelino me ayudas a leerlo o Gabriel? Déjame buscarlo. ¿Documento qué? 122, el punto 8. Vamos a leer el nacimiento de Jesús hasta el 1, 2, 3, 4, 5. Y luego voy a pasar el video que hicimos hace 8 días. ¿Sección qué me dices? 8. 8. Déjame agrandar un poquito esto porque se ve muy pequeño. 5, 6. Sección 8. ¿De dónde? Llega hasta la 6, octavo año. El 122, el 8. 122, 8. Que me fui al 123. Espérame. 122 y me puso el 123. Déjame ver. Marcelino, ¿nos quieres ayudar a leer? Tu internet está como bien hoy, ¿cierto, Marcelino? Espérame que no me deja abrirlo.
Sí, hermanito, me sacó ahorita, pero ya volví a entrar. Mientras que tú estabas tratando de transmitirlo, me sacó, pero volví a entrar. No. Déjame ver que no, no me funciona. Voy a poner buscar en el libro de Durantia. Ok, o si me están escuchando bien. Sí, 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 hermanito. Bueno, yo voy a leerlo. Dice el nacimiento de Jesús. Dale, Durante, hermano. durante toda esa noche, María estaba inquieta, de manera que ninguno de los dos durmió mucho. Al alba, los dolores de parto ya se habían evidenciado, y al mediodía del 21 de agosto del año 7 antes de Jesucristo, con la ayuda tierna de otras viajeras, María dio a luz un niño varón. Jesús de Nazaret había nacido en el mundo. Se le envolvió en ropas que María había traído por precaución y se le puso en el pesebre cercano. Así nació el niño prometido, es decir, de la misma manera que todos los niños que antes y desde entonces han llegado al mundo. Y al octavo día de su nacimiento, y de acuerdo con la práctica judía, fue circuncidado y se le llamó formalmente Josué, Jesús. Al día siguiente del nacimiento de Jesús, José fue a registrarse. Se encontró con un hombre con el que ellos habían conversado 2 noches antes en Jericó, y este lo llevó a ver a un amigo rico de él, y este tenía una habitación en la posada, y dijo que con placer intercambiaría las habitaciones con la pareja de Nazaret. Esa misma tarde se mudaron a la posada, donde permanecieron casi 3 semanas, hasta que consiguieron hospedaje en la casa de un pariente lejano de José. El segundo día después del nacimiento de Jesús, María envió un mensaje a Elizabeth, diciéndole que había llegado su hijo. Elizabeth respondió invitando a José a ir a Jerusalén para hablar de todos sus asuntos con Zacarías. A la semana siguiente, José fue a Jerusalén para encontrarse con Zacarías. Tanto Zacarías como Elizabeth estaban sinceramente convencidos de que Jesús estaba destinado a ser el liberador judío, el Mesías, y que el hijo de ellos, Juan, sería con el tiempo el jefe de sus ayudantes, el hombre de destino y su brazo derecho. Como María compartía estas opiniones, no fue difícil convencer a José de que se quedaran en Belén, la ciudad de David, para que Jesús eventualmente pudiera llegar a ocupar el trono de Israel como sucesor de David. Por consiguiente, permanecieron más de un año en Belén, dedicándose José a su oficio de carpintero. Ese mediodía en que naciera Jesús, los serafines de Urantia, reunidos bajo sus directores, verdaderamente cantaron himnos de gloria sobre el pesebre de Belén. Pero estos cantos de gloria no fueron detectados por oídos humanos. No hubo pastores ni otras criaturas mortales que vinieran a rendir homenaje al niño de Belén hasta el día de la llegada de ciertos sacerdotes de Ur, que habían sido enviados desde Jerusalén por Zacarías. Amoroso Jesús, tu 2029 cumpleaños, gracias por continuar abrazando a nuestros corazones para aumentar nuestra hermandad y la siembra de nuestra quinta revelación durantiana. Padre lindo, gracias por haber existido. ¡Feliz cumpleaños! Gracias, maestro. Feliz cumpleaños. Estoy muy contento de haberte conocido y esperamos tu vuelta. Padre Jesús, gracias por pasarnos el camino. Feliz cumpleaños. Amado Jesús, gracias por llegar a mi vida y un feliz cumpleaños. Amado Padre y hermano Jesús, gracias por estar presente en mi vida
te amo y te conozco. Yo no me quedo atrás, Jesús. Yo te felicito en este día tan especial. Te doy gracias porque estás con nosotros siempre a través de tu espíritu de la verdad. ¡Feliz aniversario! Bendito y adorado Padre y hermano, gracias por existir y por darnos todo tu amor. Feliz cumpleaños, Josué de José. Un saludo cordial con todo amor, con toda alegría para José Ben Josué. Estamos muy contentos de poder conmemorar contigo este día. Bueno, mis queridos hermanos, gracias por existir, por compartir estos momentos maravillosos con todos nosotros aquí en este sábado azul. Marcelino, Gabrielito, Octavio, José Niño, César, Oli y mi querida Luce, gracias. Nos quedan 20 minuticos, entonces no sé si tienen más preguntas o tienen algún otro tema. ¿Quieren seguir hablando del tema de Jesús? No sé, algo otro aporte, alguna otra pregunta. Declaramos sala abierta. Adelante, Lucy. A ver si no se me atraviesa la tos otra vez. No, hemos hablado, como tú dices, bastante y hemos estado celebrando de cierta forma, pero ¿qué piensas tú o qué nos pueden decir sobre cómo llevar a la práctica todas estas enseñanzas y también pues hacer realmente de la celebración no solo una fiesta, sino una experiencia que nos ayude a crecer espiritualmente? A ver, ¿quién piensa? Tatiana. Oh, Adelante, Tatiana. Tatiana, se te escucha lejísimos. Bueno, mientras Tatiana organiza el micrófono, yo quisiera algo que siempre he pensado, y es que desafortunadamente como la Iglesia Católica basó todo su mensaje en la muerte y resurrección de Jesús, es deber de nosotros, estudiantes del libro y difusores del libro Durantia, difundir la vida de Jesús, que es el mensaje que Él nos quiso dejar, el ejemplo de vida que Él tuvo, todas sus experiencias, la vida normal y no normal, digamos que fue fuerte la vida que tuvo que tener Él al convertirse a los 14 años en padre y hermano de ocho miembros de ese grupo familiar y sostener la familia y todas las experiencias que tuvo después. Entonces yo pienso que lo más importante para nosotros es difundir esa parte de la vida de Jesús, más no la muerte y la resurrección, porque eso ha creado muchos conflictos y muchas distorsiones de la realidad. Y entonces ese creo que es el trabajo de nosotros, mirar a cómo llegamos, cómo aumentamos la masa crítica de las personas que conozcan esta realidad, esta verdad, la vida y obra de nuestro padre y hermano Josué Ben José. No sé si Tatiana ya tiene sonido. A ver si ahora sí me escucha. Ahora sí, mi querida Tatiana, adelante. Ok, gracias. Pues respecto a lo de Lucy, también pues estoy de acuerdo con Wilson. Lo mejor que podemos hacer es un buen ejemplo, dar un buen ejemplo a nuestros hijos, así no lo difundamos tanto. Yo pienso que en la familia debemos tener y procurar aumentar los frutos del espíritu para que nuestros hijos vean eso y ellos crezcan con eso y ellos a su vez también reflejen eso en sus vidas futuras y así contagiar a más y más personas. Referente a esto del nacimiento de Jesús, también yo tengo una pregunta. Estas celebraciones que hacemos y demás, también es más que todo como para nosotros, ¿no? Regocijarnos porque vino Miguel encarnado en un hombre. ¿O ustedes creen que
nuestros hermanos celestes también se regocijan de que nosotros hagamos este tipo de reuniones. Gracias, Tatiana, gracias. Muy interesante lo que comenta, porque sí, indiscutiblemente que todo éxito que tenga Tatiana en forma personal es una alegría para el serafín guardián, es una alegría para el ser intermedio, es una alegría para los arcángeles, para todos los seres que de alguna manera cooperan con el plan divino. No olvidemos que el más pequeño y más humilde de los seres humanos, cuando hay esa cooperación, produce verdadero gozo. Y eso se confirma en la Biblia y se confirma en Urantia, que dice, hay más alegría en el reino de los cielos por uno que se convierta que por 99 que siempre han sido justos, que entonces es una alegría. Y por esa razón lo que comentaba Lucy, que se compagina plenamente con lo que acaba de preguntar o con lo que acaba de comentar Tatiana, definitivamente, cada vez, ¿cómo podemos poner en práctica este cumpleaños? ¿Cómo de la mejor manera que lo podemos poner en práctica? Cada vez que tengamos que tomar una decisión, siempre tomar en cuenta qué haría Jesús en mi lugar. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Qué haría Jesús como Marcelino? ¿Qué haría Jesús como Tatiana, como César, como Lucy, como Oli, como José Niño, como Octavio, como Wilson y por supuesto como Lucy, como cada una de las personas que de alguna manera viven en nuestro universo? Entonces, ¿qué haría Jesús? Y tratar de decidir en ese sentido. Ese esfuerzo por decidir para agradar a Jesús, para agradar a el Espíritu Paterno, para agradar al Espíritu Materno, es la mejor forma de poder rendirle homenaje a nivel de su cumpleaños. Entonces, en ese sentido, vamos a ir adquiriendo niveles para no solamente conformarnos con el discipulado, sino también identificarnos con el apóstol, que es el esforzarnos en transmitir de una manera mucho más quizás aumentada ese mensaje de Micael en Jesús. Adelante, estimada Lucy. Sí, bueno, pues yo de todo esto y de lo que hemos leído sobre la vida de Jesús, yo lo que veo como principal mensaje es esa revelación del amor del Padre, reflejado también en la fraternidad que debemos tener con todos los que nos llamamos hijos de Dios. Y me parece que debemos profundizar realmente en este amor porque del amor es que va a salir toda esa voluntad de servicio que han estado hablando ahora y dando los ejemplos, como dice Tatiana. Es como entender que realmente somos uno con el Padre y que lo que le pasa a uno o que le pasa al otro siempre me afecta, que no puedo hacerme de oídos sordos o de que no lo veo, porque realmente si estoy en conciencia de ese amor del Padre, si al Padre le duele, a mí también me puede doler una situación difícil que esté pasando un hermano. Y creo que sí, la revelación tiene una función, que es la comprensión de lo que es la vida de Jesús, de cómo se creó toda la vida, el universo, nuestra relación con Dios en esas etapas del Dios séptuple, todo eso que nos menciona el libro de Urantia, pero en realidad esa es una ampliación de conciencia, pero el fruto en sí yo lo veo en lo que Jesús nos enseñó, en el amor del Padre. Gracias. Gracias, mi querida Lucy. Te agradezco, Lucy, que siempre me estás acompañando en todo este proceso. Y hoy quiero agradecerte eso. Bueno, Marcelino,
Wilson, de acuerdo a lo que comentó Lucy, es muy importante que así como dijo Tatiana, la forma de poder tratar de dar el mensaje en la casa no es tanto con palabras. Realmente en la casa las palabras no son muy tomadas en cuenta por la hermana, la mamá, la esposa, el esposo, el hijo, la hija, el primo, la prima. Las personas que conviven, incluso una persona particular que conviva mucho tiempo con uno. Es muy difícil con las palabras. Generalmente hay rechazo, hay repudio, hay cierta repugnancia, tanto para la y a veces la Biblia en la mano todo el tiempo, o el libro Durante en la mano, leyendo cada momento. Eso produce cierto grado de rechazo y de molestia en vez de tener de alguna forma receptividad. La mayor forma o la mejor forma que Marcelín me ha encontrado cuando se trata de convivencia con personas, familiares o no, es el ejemplo, la actitud, siempre esa actitud tolerante, esa actitud paciente, esa actitud que después de una reacción negativa haga posible una reacción positiva. Después que tenga una persona una reacción de agresión, uno poder tener la posibilidad de darle un abrazo, de darle una bendición, de hacerle algo positivo allí, brindarle la comida, o qué sé yo. Ese tipo de actitud de devolver siempre el bien por cualquier situación negativa es la mejor forma de irradiar. Y eso yo lo digo porque fue la experiencia con mis hijas, con mi esposa. Y eso fue realmente la base de todo. Y de verdad que es lo que tenemos que hacer. Además de eso, tenemos que tener la posibilidad de irradiarlo con las personas que nos encontramos en el ambiente, fuera de la casa. No solo con los que llegan a la casa, sino los que nos encontramos fuera de la casa, que muchas veces hay injusticia que se presenta para uno sobrellevar, siempre tratar de dar el testimonio en esas personas. Especialmente uno encuentra muchas personas de distintas creencias y, por ejemplo, hace poco me encontré con una persona evangélica de muy buen corazón, un joven, y entonces le vi tan buen corazón vendiendo chucherías, vendiendo cosas allí para ayudarse, que le pregunté, hermanito, quiero hacer una pregunta, pero dígamelo con el alma, no lo diga con el alma, y dígamelo usted. ¿Cree usted que una persona católica se salvará o no se salvará si se muere siendo católica y no se cambia para un grupo evangélico? Me dijo, le digo con mi corazón, no se salva, no hay ninguna esperanza de salvación para esa persona, porque los católicos son idólatras y no tienen ninguna esperanza de salvación. De manera que yo me siento triste porque tengo familiares católicos que se van a perder si no se cambian de religión. Entonces yo lo escuché de manera muy responsable. Le di un abrazo al hombre, le dije, hermanito, cuánto lo felicito por la sinceridad de su corazón, pero a partir de ahora le doy esta grandiosa noticia, que la presencia divina del Padre está en todas las personas que van aquí en este autobús y que usted es un hijo más. Así es que el Padre es tanto de amor que nunca rechaza a un ser por su creencia errada. Así es que a partir de hoy váyase contento y tranquilo y no se vaya a desesperar porque sus familiares católicos se van a perder. Solo la fe es la que salva. Incluso no hay necesidad de ser parte de una iglesia cristiana para salvarse, pero sí la fe, la fe. Y entonces le di un papelito, le di un abrazo y le dije, sigue adelante, con mucha fuerza, pero dispóngase al Espíritu que está por encima de toda letra, está por encima de la opinión de cualquier otra persona, y sigue adelante, que usted se ve un hombre de gran corazón, está ganándose la vida. Le di la mano, le di un abrazo, y bueno, se fue contento el hombre. De manera que tenemos que tener mucha tolerancia y ver hasta qué punto la mente humana se deja manipular cuando no tiene suficiente disposición a la guía del Espíritu. Entonces, eso es importante que lo tomemos en cuenta para tratar con mucha consideración a las tendencias que tienen opiniones tan impresionantemente primitivas como la que les acabo de comentar. Bueno, mi querido Marcelino, ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Solo me queda agradecerles a todos por su acompañamiento, por estar aquí con nosotros, e invitarlos mañana. Mañana celebramos a nivel mundial de la Fundación Urantia Internacional el cumpleaños de Jesús. Entonces, dice que la sala Zoom
Se quedó congelado, Wilson. Sí, se le volvió a ir la señal. Bueno, se quedó en la sala Zoom. 876, 48, 39, 52, 78. El OLU. No, Ya regresé nuevamente, sí. no te En el escuchamos chat nada, de te Urantia. cortaste. Ajá. Bueno, ya está en Urantia del Amor, ya les coloqué la invitación para que mañana nos encontremos, hora Colombia, 11 de la mañana, menos que la misma hora Ecuador y hora Venezuela. Houston, sí, no sé qué hora será ya. Wilson, Ahorita la misma de Colombia por ahora. Ok. Wilson, quería comentarle que no sé si estuvieron allí presentes ustedes, pero Wilson me invitó el jueves a el grupo ISIS. Habían casi 60 personas allí en la celebración del cumpleaños de Jesús y bueno, me pareció interesante. Claro, me llamó la atención, Wilson, que no había chat allí, no había chat. Yo quería dar un saludo por el chat. No sé por qué, ¿eso siempre es así o fue que lo quitaron por estrategia? No, siempre lo quitan de ahí, siempre lo quitan, Marcelino. Y como te digo, como era un programa, entonces ya estaba todo organizado para que durara las 2 horas. Sí, me pareció bien y tuviste esos mensajes, me pareció muy favorable, solo falló al final un poquito en la última parte de que habló Jaime Rey. Me pareció, creo que era el último Jaime Rey, ¿no? De los que participaban, pero muy bueno tuvo Wilson, muy bueno, un poco largo, pero sumamente nutritivo. Así es que felicitaciones, Wilson, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a seguir haciendo. Y bueno, a seguir con mucha fuerza y con mucha disposición, cooperando. Mañana, ojalá podamos estar allí. No sé, Wilson, ¿qué opinas tú? No hay tampoco posibilidades mañana de dar ninguna opinión, solo asistir a las experiencias, ¿no? Yo supongo que cada uno de ustedes hizo un pequeño mensaje y lo envió grabado. Es posible porque cada uno se le pidió eso. No sé si... Ah, mañana también está largo, sí. Son 2 horas, mañana son 2 horas. Ok. Bueno, no sé si alguien más quiere aportar algo y si no, pues... Bueno, con todo nos yo, despedimos mañana hasta voy a mañana. estar en elecciones acá en Ecuador, entonces, ojalá que pueda, tengo que cumplir con mi deber cívico, pero el día Claro. lunes he citado al grupo de lectura acá en Ecuador y vamos a celebrar por Zoom el cumpleaños. Qué bueno. Sí, también Urantia Televisión tiene un telemaratón o teletón, no sé cómo se le llama, y van a estar transmitiendo videos para celebrar el lunes a partir de creo que son las 11 o las 12 de Colombia, a mediodía, hasta la noche. Van a hacer un maratón, algo continuo de videos y de más que todo videos Qué de bien, todo tipo de la vida de Jesús. Incluso hay algún video humorístico sobre el humor de Jesús. Por qué si bien, pueden porque también a cualquier hora. yo- Urantia yo- Televisión solo ponen urantia.tv y se van al canal. qué bien Ok. que todos los grupos sigan en eso porque hay que inundar el mundo de esta grata noticia de la conmemoración del cumpleaños de Jesús. Y, y bueno, entonces, por mi lado, ya el día lunes a celebrarlo y de todo corazón. Y brindar también. Ah, sí. Brindar, Sí, porque es Navidad, es la Navidad para nosotros claro, urantianos. hay que brindar. Bueno, queridos amigos, muchas gracias. Nos vemos el martes nuevamente para continuar con la lectura de la vida de Jesús. Terminamos documento 137 y pues siguiendo la programación de la semana. Les agradezco mucho por existir, por compartir con nosotros y los esperamos en un nuevo programa. Dios los bendiga a todos y feliz Navidad. Feliz Navidad. Igualmente, un gran abrazo para todas y todos.